eh, siempre el estar repitiendo las enseñanzas, no solamente se le afirman mucho a uno en el corazón, sino que también en esa repetición de la enseñanza Dios le va agregando a uno otro tipo de revelación, ¿verdad? Otro tipo. Y de las cosas que yo he aprendido con los años que ya llevo, que son bastantes, es que nosotros siempre se nos olvidan las enseñanzas, siempre. Entonces nosotros necesitamos que siempre se nos estén recordando las enseñanzas de la palabra y se nos esté recordando cómo fuimos salvos, ¿verdad? Porque siempre se nos está olvidando, siempre. Y entonces una de las cosas que yo he encontrado de la misión es que la misión constantemente repite y repite las enseñanzas constantemente, porque de esa manera nosotros, si se nos había olvidado, entonces la volvemos a recordar, y cuando la recordamos volvemos a volver a disfrutar de la salvación. Se activa en nosotros el gozo de la salvación. Y como muy bien lo decía Gerardo, el concepto de Amalek, ¿verdad? El pueblo de Amalek está muy relacionado con la carne, Entonces, ahí en Éxodo 15 fue, o Éxodo 17, que la palabra de Dios dice que Jehová va a estar en guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nuestro Dios, por medio de la palabra, siempre va a hacer guerra contra esta carne. Siempre, ¿verdad? Entonces, esa es una de las garantías de la salvación que Dios nos ha regalado. Porque cuando uno recuerda la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, entonces uno puede ver que las 10 vírgenes tenían el corazón para estar despiertas para esperar al esposo. Las 10 vírgenes tenían aceite. Las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero cuando llegó el esposo, solo 5 de ellas habían hecho provisión de más aceite. Entonces, la misión, por medio de los pastores y por medio del pastor Oxopar, nos pone a nosotros provisión de aceite. ¿Verdad? Entonces, ustedes fueron a Los Ángeles para tener provisión de aceite, ¿va? Porque las 10 vírgenes se durmieron, pero el pastor Park, siendo guiado por el Espíritu de Dios y con la sabiduría que él tiene, entonces él constantemente nos está dando provisión de aceite, porque el esposo en cualquier momento viene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es tener aceite extra. Y entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de la palabra, ¿verdad? De la palabra. Entonces, el problema de Saúl no fue tanto que no haya seguido las instrucciones de Samuel, sino el problema de Saúl es que menospreció la palabra. O sea, no tenía aceite extra,
no tenía. Entonces, y a todos nos pasa, o sea, nosotros somos el perfil de Saúl, nosotros somos carnales, a nosotros nos gusta mucho divertirnos más que leer la Biblia, más que compartir, más que estar meditando, orando, mucho más, ¿verdad? Pero gracias a la misión de que, bueno, vengan a Los Ángeles, voy a darles más palabra, voy a repetir la enseñanza, y vienen y ya regresan ustedes de Los Ángeles, y Gerardo va y comparte la palabra el martes, y ustedes escuchan, y Al y su esposa escuchan un poquito más la palabra, aquí, allí, aquí, allá. Es aceite extra, porque el esposo viene, ¿verdad? Y el esposo puede venir de dos maneras. De dos maneras puede venir el esposo. Uno es que yo muera y vaya donde está el esposo. ¿Me entiende? O sea, cuando yo muero, si en este momento yo muero, el esposo no vino, sino que yo fui donde está el esposo. Eso es una manera. Y la otra manera es el arrebatamiento, ¿verdad? Que él venga y y ya la virgen, de las 10 vírgenes, 5 vírgenes, todas se durmieron, pero 5 vírgenes tenían aceite extra, ¿verdad? ¿Qué significa el aceite extra? Que ellas tenían en su candelero, tenían aceite para alumbrar. O sea, ¿qué tenían? Tenían la palabra, ¿verdad? Su candelero estaba alumbrando, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no sé si es en un salmo o en un proverbio, que la palabra es lámpara a mis pies, ¿verdad? Perdón, es que estoy buscando cómo quitar ahora sí. Entonces, ven, las 10 vírgenes tenían el candelero alumbrando, ¿verdad? Pero solo 5 tenían aceite en esta vasija. Mucho hay que hacer, digamos, hay que meditar en esto. Hay muchas personas que conocen mucho de la Biblia, pero no tienen aceite extra, no tienen el sello del Espíritu de Dios. Entonces, cuando viene el esposo, ¿verdad? Cuando viene el esposo, entonces, ¿qué pasa? Ya no pueden avanzar con el esposo porque su vasija ya no tiene aceite. Porque ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios enseña que en el arrebatamiento, las personas que van a ser arrebatadas es porque el Espíritu de Dios va a identificar cada persona que está sellado por el Espíritu Santo. Entonces cada persona puede escuchar la voz del esposo. Pero estas otras 5 insensatas solamente brillaban elocuentemente con la boca de que tenían la palabra. Yo soy salvo, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo ¿cómo es? Yo diezmo, yo predico. Pero realmente nunca tuvieron el aceite extra, nunca tuvieron la verdadera salvación. Por eso estas 5 vírgenes insensatas no escucharon la voz del esposo inmediatamente. Porque cuando viene el arrebatamiento, vamos a ser arrebatados los que tenemos el sello del Espíritu Santo, o sea, aceite extra.
También dice el Señor Jesús en Mateo 24, que debemos de estar, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Ahorita no recuerdo la palabra, pero dice que debemos de velar y orar, porque el día y la hora no sabemos. Pero ¿cómo hago yo para velar y orar si yo me duermo? Entonces, ¿quién es el único que no se duerme? El Espíritu de Dios que está en nosotros. Él no se duerme. Él está velando por nosotros, ¿verdad? Por eso es que Amalek son esas 5 vírgenes insensatas. Entonces, por eso es que la misión, el pastor Oxopar nos mete la palabra de Dios para que nosotros tengamos aceite extra constantemente. Amén. Sí, pues eso era lo que yo puedo agregar un poquito a la enseñanza de Gerardo. Y no sé si Al quisiera o su esposa quisiera contarnos algo.